Después de estas dos magníficas presentaciones, tanto de la profesora Lucrecia Húngaro, que ha centrado sobre el modelo metropolitano, y el profesor Beltrán, que ha hecho una espléndida síntesis sobre el territorio bético, le llega el turno a nuestra capital lusitana, Augusta Mérita. El trabajo sobre Augusta Mérita en el contexto provincial lo venimos desarrollando ya desde hace bastantes años, en colaboración con distintos colegas, investigadores, fundamentalmente portugueses, aunque también de otras nacionalidades, y actualmente forma parte de nuestro proyecto de investigación Augusta Mérita, modelo urbano, arquitectónico y decorativo en Lusitania, donde estamos desarrollando una serie de programas de investigación y también de actuación arqueológica, como es el caso de la excavación que llevamos a cabo en la ciudad romana de Amaya con el profesor Carlos Fabiao, donde intentamos analizar, en el caso de Amaya, el anfiteatro, pero también el foro, donde hemos realizado alguna campaña con el profesor Fabiao, y todo ello en aras de establecer ese rol que jugó sin duda Augusta Mérita en el territorio de Lusitania. Se ha mencionado aquí el trabajo recientemente editado, el volumen 1 el año pasado, el volumen 2 ya está en marcha, que presentaremos el próximo día 24 de noviembre en Roma, en la Escuela Española de Historia y Arqueología, y que es una síntesis, porque como planteaba el profesor Beltrán, solo en la Bética Plinio menciona 178 ciudades. Se pueden imaginar que en dos volúmenes que recogen aproximadamente 75 temas, no solo ciudades, sino 75 conferencias, pues ha sido complejo hacer una síntesis. La selección vino en función de las novedades, de los intereses de aquellas ciudades donde nos constaba que se estaba trabajando más recientemente. Bien. El proyecto sobre las ciudades romanas de Lusitania se remonta a algunos años anteriores, donde ya comenzamos a trabajar en diferentes aspectos. En el caso concreto nuestro, centrándonos mucho en los programas iconográficos como vehículo de reflexión de toda esa propuesta de monumentalización y de aspecto propagandístico que las ciudades poseían en sí, fundamentalmente a partir de la reorganización del territorio emprendida por Augusto. Esto culminó también en una magna exposición en 2015, Lusitania Romana, origen de dos pueblos, itinerante, que estuvo aquí en el Museo Nacional de Arte Romano, en el Arqueológico Nacional de Madrid, en el Arqueológico Nacional de Lisboa, donde a través de distintos bloques temáticos se manifestaba esa realidad de lo que era la Lusitania, el origen de dos pueblos actuales, dos pueblos contemporáneos, pero un territorio antiguo, en cierta medida bastante diverso. Nos tenemos que imaginar que las ciudades de la Lusitania, y en el caso de Augusta Mérita es evidente que en época de Augusto era una ciudad en construcción, una ciudad en desarrollo, una ciudad que no estaba culminada y que tenía algunas áreas, como sucede cuando se inicia un proceso de urbanización de cualquier territorio. Contemporáneamente lo podemos ver en cualquier ciudad actual que desarrolle una zona urbanística nueva, pues nos tenemos que imaginar esa ciudad con algunos elementos cruciales ya monumentalizados en buena parte, pero otras zonas en proceso de desarrollo. Esto ya se ha plasmado tanto en la documentación del Consorcio de la Ciudad Monumental como en la exposición, este dibujo de mi compañero Rafael Sabio, de la exposición que hicimos en 2014 con ocasión de la Mérida de Augusto. Nos imaginamos, por tanto, una ciudad no desarrollada, no monumentalizada en su complejidad. Una ciudad que tiene una primera fisonomía, igual que comentaba la doctoresa Lucrecia Húngaro, como la Roma que se encuentra Augusto es una Roma de material local, de tufo, de
de estuco, o una Roma donde el gigantismo no es el lenguaje cotidiano, y sin embargo Augusto imprime a la capital del imperio pues esa magnificencia de la que ella hablaba, no solamente en el cambio urbanístico de paradigma, en cuanto a la utilización de ese colosalismo, que también se va a reflejar muy bien en la estatuaria, fenomenológico, porque claro, si los edificios tienen una dimensión colosal, los programas decorativos tienen que ir acordes con ellos. Y, por supuesto, los materiales. Los materiales del primer momento, augusteo-emeritense, son materiales fundamentalmente locales que van a servir para realizar las grandes obras utilitarias, pero también los grandes recintos de la nueva urbe. Del granito conocemos muy bien las canteras, se ha seguido trabajando sobre el tema, el propio Antonio Bicho también hizo un trabajo sobre las canteras del territorio emeritense, bueno, diferentes investigadores lo han tratado, también en su momento, en este caso las de mármol, que fueron estudiadas en su momento por Alicia Canto, posteriormente Irene Mañas, mi compañero José Luis de la Barrera en su trabajo sobre los foros, o yo misma, que también he analizado el aspecto de las cuestiones materiales en el caso de Augusta Emerita, nos definen pues, un territorio bastante abundante en cuanto a materiales tanto de carácter constructivo como de carácter ornamental. Las canteras del mármol que se localizan en Lusitania están muy bien definidas y los grandes conjuntos urbanos, casi todos ellos se van a construir con materiales locales. Al decir materiales locales me refiero a materiales marmóreos del anticlinal de Extremoz, que tiene muchísimas variantes. Pensamos siempre en el mármol blanco Extremoz, que además se asemeja mucho al Carrara. De hecho, hasta que no se hicieron diferentes analíticas y se hicieron contrastes con la catodoluminiscencia, no se pudo, digamos, precisar e identificar con toda nitidez el mármol de Extremoz del mármol de Carrara. De hecho, algunas analíticas antiguas que se hicieron hace años actualmente han sido calibradas y se ha demostrado que eran mármoles locales del anticlinal de Extremoz frente a una primera interpretación como mármol de importación de Luni y Carrara. En la zona del anticlinal de Extremoz tenemos el centro fundamental de esa zona del área eborense y luego también las canteras más meridionales de Trigaches que se van a desarrollar y curiosamente en época visigoda van a ser las que más se van a utilizar, aparte de la reutilización sistemática de los mármoles romanos, pero estos mármoles de Trigaches van a ser muy característicos, como puso de relieve la profesora Cruz Villalón, muy característicos, como digo, de ese momento ya tardo antiguo e incluso ulterior. Y luego el área de Olisipo, con las famosas calizas fosilíferas de Sintra, que son calizas de colores, en tonalidades azules, rosáceas, etcétera, unas calizas que se van a mantener en el curso de los siglos y que la Lisboa pombalina pues, va a utilizar constantemente como una tradición local muy potente y muy fuerte, pero que ya están presentes en época romana. Quizá por la dificultad, como ya se puso de manifiesto en el volumen de Marmi Colorati, la dificultad que había en Lusitania de que llegaran a estos territorios mármoles de importación. Obviamente el coste de estos materiales de importación era elevadísimo y ello suponía una inversión pública importante. Por ello se utilizan lo que nosotros venimos a denominar materiales de sustitución, que son materiales autóctonos que dan, podríamos decir, la visión cromática de esos materiales polícromos, pero que naturalmente no son ni yaulo antico, ni africano, ni chipolino, ni ninguno de estos materiales que se van a utilizar en todo el arco mediterráneo. Las canteras actuales las conocemos y de esas canteras van a salir la inmensa mayoría de los programas decorativos. No solo los de Augusta Emerita, ya los ha presentado en buena medida la doctoresa Húngaro, los famosos talleres del foro emeritense, con la firma, un hecho excepcional, del taller de Gallo Aulo, de Gaius Aulus, que fueron sin duda elaborados todos ellos en material del anticlinal de Extremoz, como ha sido constatado por las analíticas, y que responden a un trabajo de primerísima calidad, sin duda, por oficinas metropolitanas, pero con material autóctono. Esto es un detalle importante porque habitualmente
los artistas suelen trabajar en el material de su área de trabajo, es decir, prefieren llevar el mármol de importación porque es el que conocen. Pero claro, estos artistas itálicos no tenían tan fácil el poder traer mármoles del territorio itálico y se adaptaron a los mármoles locales. Se adaptaron, entre otras razones, porque son mármoles de muy buena calidad y que al final permiten una obra de similar calidad y de similares prestaciones, podríamos decir, desde el punto de vista escultórico, a las que tendrían los mármoles de Luni de Carrara. Bien, en el caso del foro colonial, en las excavaciones que desarrollamos dirigidas por José María Álvarez Martínez en los años 80, recuperamos no solamente lastras de africano, de yalo antico, de chipolino, que están documentadas muy deterioradas, que formarían parte sin duda de la decoración, probablemente de la decoración parietal de este complejo, sino que también nos encontramos pequeñas cornisas que están policromadas en rojo, posiblemente como material de sustitución de mármoles coloreados en rojo o incluso también de materiales de una alta calidad que no podrían llegar o llegarían con muchísima dificultad a un territorio tan al interior como era el territorio de Augusta Emérita. La visión de la colonia nos indica esta reciente recreación que hizo Josep Casals, basándose en el trabajo de Jean-Claude Volbén anterior, que habíamos realizado con él en los años 90, pues recientemente Josep Casals hizo esta visión, esta vista de pájaro de la colonia Augusta Emérita, marcando pues, todas aquellas zonas más singulares y monumentales donde podemos percibir la entidad y la singularidad de esos programas. Hablando de cómo la provincia fue receptora, la capital de la provincia fue receptora de los modelos y a su vez se convirtió en un vehículo de difusión territorial, lo vemos de manera clara, ya lo analizamos en su día, pero en los tres teatros provinciales, Augusta Emérita, Olisipo y Metelinum, concretamente en su primera etapa, en su primera fase, muestran aspectos muy similares. Esta es una recreación ideal de la topografía del teatro de Olisipo por el Museo del Teatro, con nuestra colega Lidia Fernández, y esta es una vista aérea y actual del teatro de Metelinum, donde se utiliza desde el punto de vista topográfico una solución muy similar para la construcción, el desarrollo de la cavea del teatro y también para el desarrollo de lo que sería toda la zona de la Porticus, con esta solución de contrafuertes, de estructuras aterrazadas, muy común en los lugares donde hay una estructura escarpada que impide la construcción en sentido más horizontal. Si pasamos a la arquitectura decorativa, como ya lo han puesto de manifiesto los diferentes especialistas, es evidente que tanto Augusta Emérita como Olisipo como Metelinum tuvieron programas arquitectónicos monumentales muy similares en cuanto a factura, en cuanto a soluciones, órdenes arquitectónicos, etc. En el caso de Metelinum se conservan de manera magnífica todos esos estucos originales y buena parte de la policromía. Porque claro, ahora cuando uno contempla las piezas emeritenses, las piezas de Olisipo, da la sensación de que es una arquitectura absolutamente pobretona, pero nada más lejos de la realidad, porque las piezas metelinenses nos demuestran que se trataba de obras de un refinamiento artístico de primerísimo nivel, gracias al dominio que estos artistas tuvieron del trabajo en el estuco. De la misma forma, tanto la orquesta de Augusta Emérita como Metelinum, como la propia Feliquita Sublia Olisipo, aunque está muy expoliado, muy deteriorado, pero los tres ejemplares siguen prácticamente el mismo esquema, la misma solución, de la misma forma. Bueno, esta es una síntesis del programa decorativo con las piezas más representativas del teatro emeritense. En el Teatro Romano de Metelinum también documentamos algunos ciclos estatuarios que son los normales en todos los teatros, es decir, el material decorativo de un teatro suele ser bastante
estandarizado, por decirlo de alguna manera. El frente escénico suele siempre estar ocupado por estatuas de carácter ideal, alegóricas y por estatuas imperiales. En la zona del púlpito suele destinarse a una ornamentación decorativa también relacionada con la actividad escénica y con, sobre todo, estatuas fuentes, porque era una zona que solía tener elementos acuáticos y también pequeños estanques y áreas ornamentales. Y luego todo lo que es la zona de la cavea y la zona ya de la pórticos, cuando existe, pues posee decoración también marmórea. En el caso de Mérida, Metelinum y Olisipo, las famosas esfinges que estarían rematando algunos de los extremos de la cavea, la decoración del púlpito, y me refiero por fuerza a los famosos silenos durmientes, que están estatuas fuentes, que tanto en Olisipo como en la propia Metelinum presentan exactamente el mismo patrón, es decir, los ha hecho el mismo taller, no digo que en el mismo día y a la misma hora, pero casi. Desafortunadamente no presentan ninguna huella ni ninguna firma, pero son piezas que están sacadas de los mismos cartones, del mismo esquema y que están hechas sin duda por estos talleres itinerantes que estuvieron trabajando por todo el territorio provincial. El caso de los foros, ya lo ha comentado la doctoresa Lucrecia Húngaro, es complejo porque son conjuntos urbanos que se van monumentalizando paulatinamente en las diferentes etapas históricas y a veces es difícil discernir de manera un tanto quirúrgica cómo se va a desarrollar ese proceso evolutivo. En Mérida tenemos documentados dos grandes espacios forenses, lo que denominó José María Álvarez el Foro Colonial, Forum Colonia o Forum Provinciae, que coinciden con el punto de intersección del decumano y el cargo, el Foro Colonial conocido de antiguo, el Foro Provincial más recientemente conocido, aunque tenemos pues, documentación cartográfica, ya información desde el siglo XVI, con los dibujos de Van der Winckerde y posteriormente en el siglo XVIII con los dibujos de Fernando Rodríguez de la Real Academia de San Fernando, donde vean que traza la cerca de la muralla, dibujando esa forma un tanto singular del recinto emeritense, englobando dentro el teatro y el anfiteatro y marcando en la leyenda del dibujo el área de lo que sería el foro colonial y el foro provincial, que fíjense aquí la potencia, teniendo en cuenta que es un plano que no está hecho ni mucho menos a escala, sino que se trata de un dibujo, pero vean la potencia de las construcciones que define Fernando Rodríguez, lo que nos induce a pensar que era un espacio con una monumentalización potente y con unas estructuras potentes, al menos lo que él pudo ver y lo que él pudo recoger en este dibujo de finales del siglo XVIII. En el año 2003, cuando realizamos, José María Álvarez y yo misma, el proyecto Foros de Augusta Mérida, en el volumen Forum Colonia, hicimos una aproximación con la documentación que poseíamos a la sazón, con la documentación de los hallazgos que se habían ido produciendo, denominando a cada uno de esos espacios A, B y C en función de toda esa planimetría antigua, los restos arqueológicos, etcétera, tanto en el Forum Colonia como en el Forum Provincia, y luego posteriormente los colegas del consorcio, Ayerbe, Barrientos y Palma, que eran los responsables de buena parte de los proyectos de intervención de arqueología urbana, en su monografía sobre el foro colonial, pues denominaron plataforma oriental, plataforma occidental, es decir, el esquema en síntesis respondía un poco a la misma solución que se había planteado en 2003, sin embargo, ya levantaron y despejaron algunas dudas, la ubicación de la basílica, la identificación de un nuevo templo, también la inserción de un templo en lo que nosotros habíamos interpretado como un augusteum o como un forum adiectum, que lo habíamos denominado de diferentes maneras, y también bueno, el nuevo templo al que ya me he referido y otra serie de edificios anejos que estarían en conexión con el recinto forense colonial, con toda la información que las excavaciones de los últimos años habían ido proporcionando.
La visión, el dibujo de la reconstrucción, mejor dicho, que Casals elabora en 2020, es esta visión aproximativa de esa área inicial austera del foro colonial, que va evolucionando en el curso del periodo Julio Claudio, de ese segundo espacio del Forum Natientum, con la resolución del templo en la plaza central, otro nuevo templo que también sigue un modelo metropolitano de Divus Iulius, por la tipología de la planta, y el Forum Provinciae con el acceso monumental desde el que actualmente se denomina Arco de Trajano, el templo central en el centro de la plaza con una planta muy singular a la que luego nos referiremos, ya lo ha aludido la doctoresa Lucrecia Húngaro, y naturalmente el punto de partida del foro colonial era el templo de culto imperial, probablemente dedicado a Roma y Augusto, como ya planteamos en 2003, no tenemos evidencia porque no hay epigrafía al respecto. La epigrafía que existiría en este primitivo templo en granito enlucido de estuco sería en bronce, probablemente de literae aureae, como está atestiguado en el caso del teatro, y sí se conserva, procedente de las excavaciones, una pequeña muestra de lo que debió ser la decoración original de ese gran conjunto arquitectónico augusteo. Una decoración en bronce sobre dorada, muy al uso en la península itálica. Aquí abajo tenemos la reconstrucción que hizo el profesor Piedró del conjunto del Foro de Asís, del altar que se encuentra en la parte anterior y toda el frente de acceso de tránsito entre el altar delantero del templo y el propio templo. Un ejemplo similar lo identificó recientemente Sergio García Dils en la decoración de Écija, de Aspigi. También encontró unas placas de decoración vegetal broncínea sobre dorada que él pone en relación con el material emeritense y que sin duda formarían parte de esa decoración en bronce, que como es comprensible, decoraciones que se han perdido, es decir, se conservan poquísimas decoraciones arquitectónicas en bronce. En su día, en los años 60, la doctoresa Rosignani publicó una serie de trabajos sobre la decoración en bronce arquitectónica, casi toda ella perdida. Se han conservado en la península ibérica lo que sería el forro de bronce de algunos altares, de algunos monumentos de carácter religioso, conmemorativo, pero de arquitectura como tal se ha conservado poco y sabemos que se utilizaba en capiteles de pilastra, etcétera, y se han reutilizado incluso todavía hoy en Roma, en alguna basílica, se conservan restos de la primitiva decoración broncínea de los fustes de pilastras acanaladas, etcétera, que tienen origen romano, pero que luego han sido en el curso de los siglos retocadas. Por tanto, nos tenemos que imaginar, como decía la profesora Lucrecia Húngaro, un recinto granítico decorado a todo color, donde se incorporaba en las zonas nobles la arquitectura dorada, sobre dorada, en bronce, arquitectura como es el caso de este roleo netamente augusteo, que iría aplicado, como vemos aquí, con esas perforaciones, en el friso del conjunto del templo y la inscripción oficial del templo con la dedicatoria pertinente. El modelo del templo emeritense es un modelo que nos vamos a encontrar en diferentes ejemplos. Sobre ello ya han trabajado tanto José María Álvarez como el profesor Hauschil en su día, que hicieron los modelos de los templos lusitanos. El caso de Augustóbriga, el caso de Augusta Emérita o el caso de Évora, aunque un poco ulterior este último, publicado por el profesor Theodor Hauschil en su monografía y autor de las excavaciones. Todos ellos responden a un esquema muy similar desde el punto de vista arquitectónico, monumental. Se incorporan estos materiales que decía broncíneos, en el caso de Mérida, se incorporan materiales de piedras locales, con una tradición también de carácter de tradición republicana, los prótomos de toros, etcétera, que están muy presentes en algunos complejos, incluso itálicos, y que luego van a pasar a la península ibérica, el de Cartella, que presentaba antes el profesor Beltrán, y naturalmente al edificio augusteo, granítico, con esta ornamentación
prácticamente con escaso uso de la ornamentación marmórea, sin solución de continuidad ya desde época tiberiana muy temprana, porque así lo demuestran los retratos, los fragmentos y retratos más o menos completos que se van a encontrar en el recinto, se introduce el mármol. La introducción del mármol obedece a el avance del fenómeno del culto imperial. La eclosión del culto imperial en la provincia de Lusitania va a significar la marmorización exhaustiva de los grandes complejos provinciales, de los grandes complejos de toda la Lusitania. Aquí el esquema que hicimos en su día con los materiales que se recuperaron tanto en las excavaciones como los materiales que sabemos que proceden de la zona, aunque no estén en la colección emeritense, como este magnífico torso de emperador sedente divinizado, tipo Júpiter, que está en el Museo de Sevilla, pero que se encontró, lo tenemos constatado, en la zona de la calle de Sagasta, la famosa cabeza de Agripina menor, que también se encontró en la zona y que el marqués de Monsalud se llevó a su colección particular y posteriormente se vendió al Museo Arqueológico Nacional en los años 50, junto con otros muchos materiales del foro, como la estatua de Ascanio, etcétera, y más materiales que están en depósito, y luego toda una serie de materiales, en algún caso muy deteriorados, amortizados, como son estos fragmentos de retratos femeninos, que nos permiten marcar una secuencia desde época tardo-tiberiana hasta prácticamente época neroniana, evolutiva, a través de todos esos ciclos dinásticos familiares, y luego la decoración en bronce, probablemente de algún tipo de monumento, donde ponemos en relación tanto la estatua del Genius Senatus como las placas de bronce que tienen todavía perforaciones para colocar los objetos simbólicos de culto, probablemente forrando algún gran altar, o la representación de una provincia que salió en el solar de Morerías y que se encontró con un fragmento de un clipio, probablemente de la amortización del recinto forense. Estos ciclos eran absolutamente estandarizados, es decir, cuando uno estudia los programas decorativos, como decía el profesor Beltrán, puede encontrar pequeñas variedades, pero la tipología suele ser bastante reiterativa. Aquí tenemos la última pieza que se recuperó de la excavación del área forense de Évora, en el solar concretamente del museo, que es un emperador sedente con la clámide tipo Júpiter desnudo, amortizada en la obra del museo, que es un palacio del siglo XVIII, anejo a la zona de la catedral, delante del templo de Évora, que formaría parte de la decoración de los ciclos decorativos dinásticos que estarían dentro de la secuencia del foro de Évora. En el caso de Mérida, exactamente igual. En el foro de Évora también está documentada una primera fase, no se sabe muy bien de dónde procede, está en el museo, que son un orden muy identificativo de esas cabezas de bucráneos y páterae en granito. El lucido de estuco todavía conserva parte del estuco que se relacionarían con una primera fase de ese conjunto, a la que vendría a incorporarse toda una serie de ornamentación marmórea que está documentada de manera muy testimonial, porque como vemos aquí son una mano con pátera, un fragmento de un brazo, un trozo de un dedo colosal, es decir, no disponemos de materiales, salvo ese torso fragmentario que está en el Museo de Évora, pues no disponemos de lo que serían los ciclos originales, presumiblemente amortizados en el curso de los siglos. Lo que sí es cierto es que las ofiquinae que estaban trabajando en la capital provincial estuvieron muy presentes en el resto de los centros urbanos y trabajaban para esos programas que, como digo, eran muy estándares, trabajaban al servicio de cada uno de esos proyectos. Aquí tenemos el foro de Conímbriga en sus dos fases, la fase augustea, la fase posteriormente Claudia y la fase Flavia, y algunas de esas piezas identificativas del foro de Conímbriga. Si se fijan aquí, esta estatua de emperador divinizado es exactamente igual a la emeritense, a la del teatro emeritense, lo que quiere decir que la oficina que está trabajando
en el proceso de monumentalización del Foro de Conímbriga conoce perfectamente el mismo repertorio y está utilizando los mismos modelos, los mismos esquemas en Conímbriga, en Évora, en Pax Julia, es decir, son esquemas muy similares. A lo que me refería anteriormente, de Évora avanzamos. Otro ejemplo también emblemático es el de la colonia Norbensis Caesarina, en las obras de remodelación del Palacio de Mayoralgo, actual sede bueno, ahora se llama Ibercaja, antiguamente era Caja Extremadura, se encontraron unos ciclos estatuarios enormemente interesantes que venían a completar los que ya se conocían del foro de Norba, y entre otros se encontró este torso en bronce sobre dorado que hemos puesto en relación con el patrono de la colonia, con Lucio Cornelio Balbo. Primero porque esta pieza, que se encontraba en el Ayuntamiento de Cáceres y que pasó al Museo Arqueológico Provincial, es el frontal de un fragmento de un pedestal estatuario ecuestre, porque es un bloque en sentido longitudinal. Y esta pieza de bronce es una de esas estatuas ecuestres ligeramente menor del natural, pero muy interesante, además de un personaje que no lleva una coraza militar, sino lleva una coraza, digamos, de carácter honorífico, es decir, está representado no como un personaje con afán de referencia militar, sino más bien cívico o social, como le corresponde a un patrono de una colonia. Y además, tipológicamente y cronológicamente, los paralelos más singulares de la Toracata de Norba, de esa estatua con coraza en bronce dorado de Norba, son los del santuario del Anubium, que cronológicamente van perfectamente con la cronología de Cornelio Balbo. Esto es a lo que yo me refería. El foro de Conímbriga presenta un repertorio también bastante rico. La cabeza diademada de Agripina la Menor, que ya en su momento estudió Walter Trilmis, que responde a un prototipo de Nápoles-Parma, porque es un prototipo muy bien conocido de las Agripinas, se relaciona absolutamente con la Agripina del Teatro de Mérida. Es decir, son exactamente iguales. La del Teatro de Mérida de mejor calidad, al igual que, como refería anteriormente, al emperador divinizado. Este que ven aquí a la derecha es el del Teatro de Mérida, el de la izquierda es el del Foro de Conímbriga. El emeritense es de mejor calidad en cuanto a acabado, técnica del modelado, el dominio de la anatomía, es decir, es una pieza de un artista de primer nivel del taller, y yo siempre digo, un poco en tono de broma, que el de Conímbriga es un poco el aprendiz del maestro del taller, porque si uno lo ve con detenimiento, pues la pieza conímbriguense, la anatomía no está tan bien lograda, el trabajo del paño se resuelve de una manera mucho más geométrica, es decir, se ve que es un taller de segundo nivel, o una mano, mejor dicho, de segundo nivel, probablemente de la misma oficina, probablemente del mismo taller que están realizando los modelos similares. Esto lo podemos ver también en Bella, con las estatuas sedentes que nos llevan a los modelos conocidos. He puesto el ejemplo de las Ceres del Teatro, que cronológicamente es posterior a las de Bella, y pasamos al complejo del Templo de Culto Imperial y el llamado Forum Adiectum, siguiendo el modelo metropolitano. Cuando en los años 80 se montaba el Museo Nacional de Arte Romano, se excavaba paralelamente lo que llamábamos entonces el Pórtico del Foro. Se estaban recuperando desde el año 82, creo, 81, todos estos elementos importantísimos de la arquitectura decorativa del foro. De hecho, como ven, se utilizó como concepto el testero del museo, el fondo de la nave principal del museo. Tomamos como referencia el modelo del Foro de Augusto y de alguna forma la instalación volumétrica, colocando hipotéticamente a la altura que debieron estar estos elementos arquitectónicos decorativos en el ático de remate del foro emeritense. Se comenzaba a trabajar sobre estos materiales
que ya en su momento la profesora, tanto don Antonio García Bellido en su momento, como posteriormente la profesora Floriana Escuarchapino, como también José María Álvarez y distintos investigadores, habían puesto siempre en relación los hallazgos antiguos, se entiende, los de Pancaliente, los de los años 40, se habían puesto en relación con el Foro de Augusto. No era nada nuevo. Volvían a salir más materiales que hablaban a las claras de que esos hallazgos, tanto los de Pancaliente como los que anteriormente se habían producido en el siglo XIX, hacia 1880, en lo que entonces se llamaba el Palacio de los Pretores, pero que en realidad era el espacio del foro, nos ponían en estrecha relación con el Foro de Augusto en Roma. Se hicieron los trabajos de intervención arqueológica con relativa dificultad, porque apremiaba también la conclusión de todo ese área, y luego la Consejería de Cultura a la sazón pues realizó esta anastilosis con réplicas de los originales, también mantuvo originales in situ, etcétera. Bueno, pues con una solución que en cierta medida intentaba facilitar la lectura del monumento al espectador. De allí procedían esos togados que se habían recuperado, tanto los que se habían recuperado de antiguo, los hallazgos del siglo XIX, como los que aparecieron en las excavaciones de los años 80, que nos venían a hablar de esos ciclos estatuarios de primerísimo nivel que sin duda emularían los famosos Sumiwiri, triunfadores, los reyes de Albalonga, es decir, todo ese ciclo dinástico que conocemos que estaba presente en el Foro de Augusto, toda esa relación casi interminable de las estatuas que decorarían el Foro de Augusto. Esto explicaba que algunas de estas figuras no llevaran la tradicional indumentaria de la toga romana, sino que llevaran esa indumentaria un tanto singular, la famosa laena, que nos retraía a una vestimenta un poco a la oriental, o una vestimenta, podríamos decir, de carácter ideal, que no respondía a la vestimenta tradicional del romano al uso en el momento en el que se estaría erigiendo este complejo. Ello quería, de alguna manera, relacionar este conjunto con las efigies que estaban representando. Esta en concreto, que tenía en su pedestal el famoso grafito Agripa, que tradicionalmente se había interpretado como la estatua de Marco Vipsanio Agripa, es decir, del yerno de Augusto, del fundador, del patrono, presumiblemente de la colonia. Sin embargo, Walter Trilbich lo puso en relación con Agripa Laenatus, es decir, su nombre viene del que viste la laena, es decir, Agripa el que lleva la laena, Agripa Laenatus, como, podríamos decir, apodo del personaje mítico que presentaba antes la doctoresa Lucrecia Húngaro, y que no estaría aislado, sino que formaría parte de una serie. Curiosamente, esos personajes ni calzan calquei, sino que llevan mule, es decir, llevan un tipo de bota que no es el calcus que lleva una toga, y llevan esa indumentaria bastante singular. Esto no fue el fenómeno de la creación de una genealogía pública, ya fuera de carácter mítico o ya fuera una genealogía real de personajes reales importantes en cada una de esas ciudades. Se ha visto que estaba presente en casi todas las ciudades de Lusitania. Recientemente, hace pocos años, en Salamanca, en la actual Salamanca, la antigua Salmántica, en el casco antiguo de la ciudad, muy cerca de la catedral, se localizaron estos dos fragmentos de togado que unen un togado de unas dimensiones bastante mayores del natural, que se ponen en relación con los talleres de Augusta Emérita, y que además estudiamos con el profesor Manuel Salinas, y que analizamos el mármol, y el mármol era extremoso. Por tanto, estamos hablando de un aprovisionamiento de los ciclos estatuarios públicos del Foro de Salmántica de una oficina presumiblemente emeritense. Y llegamos a uno de los grandes, podríamos decir, iconos del Foro Colonial emeritense, que es el llamado Grupo de Eneas.
Hacia 1880 se producen en el siglo XIX los primeros hallazgos. Esta pieza, que presumiblemente se encuentra entonces, pasa a la colección del Marqués de Monsalud y se clasifica en aquel momento como una figura de Diana cazadora, porque efectivamente viste una túnica corta, lleva una suerte de clámide al viento y lleva calzado típico de las estatuas de Diana, es decir, que viendo la pieza aisladamente no es ninguna barbaridad que se clasificara como una Diana cazadora, tipo Versalles, que era como se tenía clasificada. La pieza estuvo en el Palacio del Marqués de Monsalud de Almendralejo y a la muerte posteriormente a la muerte del Marqués, sus herederos mantienen un tiempo la colección, pero en los años 50 pasa a un anticuario de Barcelona, el señor Casulleras. Este anticuario de Barcelona la vende en el año 53 al Museo Arqueológico Nacional con un lote de piezas que proceden de Mérida. Genéricamente, es decir, yo que he visto con bastante detenimiento los archivos del Museo Arqueológico Nacional, prácticamente información no hay ninguna. Dice Mérida, fragmento de estatua, mano de estatua, trozo de pie, pie con calzado, es decir, la información no da nada. Entre otras razones porque el Marqués de Monsalud lo que estaba haciendo era, y ya estaba creado el Museo de Mérida en 1838 se crea, llevándose piezas que se tenían que haber quedado aquí en el museo. Pero claro, cualquiera era guapo que le decía al Marqués de Monsalud que no se llevara nada, cuando además él iba en nombre de la Academia de la Historia, porque era, creo que era correspondiente, ¿no? o de número. Fue primero correspondiente y luego de número, con lo cual pues tenía la autoritas de una persona, de una cierta élite cultural. Las piezas se las lleva a su palacio, algunas ya estando depositadas en el museo, porque se ven las fotos de 1898 de las placas de cristal con la cabeza de Agripina en Santa Clara, y este tú aquí, que a finales del 19 desaparece la cabeza de Agripina y aparece en la colección de Monsalud. Bien, estos hallazgos del siglo XIX vinieron a corroborar los hallazgos de los años 80, como he dicho aquí, entre el 83 y 86, y una vez que todo este material se pone en conexión, Walter Trilmi en el año 92 publica la Diana Monsalud, identificándola con la llamada Diana Monsalud, la identifica con Ascanio. Claro, ya habían salido los otros fragmentos estatuarios de Eneas y Anquises. La pone en relación la Diana Monsalud, la llamada Diana Monsalud, con el grupo de Eneas. A lo largo de todas las excavaciones se encuentran numerosos fragmentos que comenzamos a estudiar y analizar y finalmente, gracias a la colaboración de la Universidad de Extremadura, del Departamento de Ingeniería Electrónica, pues hemos podido realizar esta reconstrucción virtual, identificando el ascanio que interpreta Walter Trilmi. En los hallazgos de la excavación de los años 80 nos salieron fragmentos de la clámide del ascanio, con lo cual estaba claro que la pieza procedía de allí, la rodilla del Eneas, la mano de Eneas, una parte del brazo, una parte del rostro, una parte del calzado, el Anquises, el brazo de Anquises, parte de la toga de Anquises, un pie y recientemente hemos identificado el otro pie. Es decir, que vamos paulatinamente, toda esta serie de fragmentos complejos a la hora de analizar, pues se están incorporando a la lectura total del grupo de Eneas. Afortunadamente, con todas estas herramientas tecnológicas, podemos, con un error prácticamente de 0,0 poco, hacer una restitución a escala de cómo sería el grupo en el foro. Es interesante si analizamos desde el punto de vista estilístico la coraza de Eneas y algunos de los elementos que formarían parte de los relieves de Pancaliente, encontrados en Pancaliente. Si uno ve el dorsuale de un fragmento del toro preparado para el sacrificio, la decoración del dorsuale es exactamente igual a la decoración de la coraza de Eneas. Es una decoración casi de orfebre, es decir, es una decoración que requiere una pericia impresionante, sobre todo en una obra tan pequeña como el fragmento del toro, porque el Eneas
aún tiene una dimensión mayor. Y estos mismos fragmentos, estas mismas decoraciones de roleos son las que aparecen ornamentando buena parte de las placas que nosotros interpretamos en su día como los elementos constitutivos de un altar. Un altar que ubicamos en el área central de la plaza del así llamado Forum Napiectum. Pusimos también en relación un gran fragmento colosal, estatuario, que en escala encajaría perfectamente con la escala del grupo de Eneas, este otro fragmento que además salió en esta zona, como el posible Rómulo, poniéndolo en relación con el modelo de la colección Tienda, que ha sido diferentemente interpretado. Antonio Peña lo interpretó como un Eneas, otros colegas, sin embargo, lo han interpretado como un Rómulo. La decoración del Rómulo con los dos grifos, lógicamente Eneas, no conservamos ningún fragmento de la coraza superior, por la parte superior, pero lo interesante es que de esta forma podíamos atestiguar que en el esquema iconográfico del pórtico del foro estaban los dos grandes grupos de los héroes fundadores, los así llamados héroes fundadores de la ciudad de Roma, ¿no? Rómulo y Eneas, que conocemos naturalmente por las referencias de Ovidio y también sabemos que estaban ubicados allí con toda una carga simbólica. Bajo nuestra opinión, la lectura iconográfica, esto no se debe leer aisladamente, entendemos que es una lectura de conjunto. Se desarrollaba la genealogía desde el origen de Roma, los monarcas, todos esos umiwiri, terminando probablemente con personajes coetáneos de la colonia y rematando en el interior con ese presumible altar conmemorativo donde una de las escenas principales es, a nuestra modesta opinión, el momento del sacrificio para la fundación de la colonia, donde el protagonista es Marco Vipsanio Agripa. Por tanto, comenzaría con esa genealogía troyana de Rómulo y Eneas y concluiría con la historia local en el momento de la fundación de la colonia. Como ya ha puesto de manifiesto la doctoresa Lucrecia Húngaro, nosotros entendemos que este ciclo está integrado dentro de un discurso político narrativo que fechamos a final de época Julio Claudia. Los colegas del consorcio y otros investigadores, como el propio Antonio Peña, han mantenido la cronología Flavia para buena parte de la arquitectura decorativa y también de la escultura de los ciclos iconográficos del foro. José Luis de la Barrera, que estudió la arquitectura decorativa, la fechó en época Julio Claudia avanzada y, bueno, pues digamos que ambas hipótesis tienen cada una unos elementos de argumentación diferentes. Por un lado, como bien ponía de manifiesto la doctoresa Lucrecia Húngaro, el discurso Flavio encajaría bien en esa etapa del proceso de renovación intensivo de la península ibérica, es cierto, pero por otra parte nosotros, como ya hemos recogido en distintas publicaciones, José María Álvarez y yo, lo integramos dentro de la política neroniana. Y pasamos, para ir terminando, al otro conjunto que es el Forum Provinciae. El Forum Provinciae, o Foro Provincial, como ya en su momento dijo Walter Trilmich, una ficción. Creo que el artículo terminaba así, con una interrogación. Es verdad que no hay documentación epigráfica que hable de Forum Coloniae, Forum Provinciae, pero sí que es cierto que la epigrafía, sobre todo conectada con un espacio y con otro, y también la tipología y la cronología de esos grandes programas monumentales nos hablan de diferentes momentos. Si el foro colonial veíamos que arrancaba en un momento muy incipiente, incluso cuando Etienne ya dijo en su trabajo del culto imperial que en época de Augusto ya estaba el culto imperial en la Lusitania en marcha. Aquello fue muy criticado porque decían que no, que hasta la muerte de Augusto no empezaba el proceso de eclosión del culto imperial. Sin embargo, pues en el fondo el profesor Etienne tenía razón, porque es verdad que la presencia del culto imperial es bastante temprana, como se ha podido determinar no solamente por la arqueología, sino también por los restos epigráficos, etc.
El conjunto del foro provincial, lo vemos aquí en este dibujo de Casals, es un detalle de la recreación que él hizo, se pone en conexión con el modelo de Roma de la Edes Concordia. Ese templo, templo antiguo de la ciudad de Roma, que Tiberio rehace, monumentaliza y sobre todo lo toma como emblema de virtud imperial, ¿no? De la virtud de la concordia. Esta acuñación donde se puede ver esa gran reforma que Tiberio acomete en la Edes Concordiae, refleja muy a las claras pues, la riqueza estatuaria que el conjunto debía tener. Esa representación de las tres figuras femeninas entrelazadas en la parte superior, las representaciones de trofeos, las representaciones, se ha interpretado como los dioscuros, en el interior de la nave el emperador sedente, divinizado con una corona radiada y un cetro, en fin, una serie de símbolos que en la moneda se aprecian con bastante nitidez. Como he dicho antes, ya en el siglo XVIII se hablaba de la existencia de un gran conjunto monumental. De hecho, fíjense, aunque nuestra escala, y puede estar exagerado porque es una percepción visual de Fernando Rodríguez, pero fíjense que la potencia de las estructuras que él define aquí son notables. También en el siglo XIX, la cartografía de los ingenieros ingleses que hacen el trazado del ferrocarril ya en este mapa de la ciudad, en esta planta de la ciudad, dice en inglés ruinas del Forum, justo en la zona detrás del convento de Jesús, del actual parador, la Basílica de Santa Eulalia y bueno, aquí el teatro y el anfiteatro. Es curioso porque el trazado del ferrocarril en esta planta aparece cruzando la ciudad y sin embargo luego lo cambiaron y este plano es del proyecto que tenían de el trazado del ferrocarril circundando, entrando directamente por el centro de la ciudad. Sin embargo, luego, como saben, pues se hizo por la otra parte, entrando por el área del acueducto de los Milagros. Bien, de aquí proceden varias piezas reutilizadas, la famosa pedestal de Agripina con la Damnatio Memoria y luego los materiales que se encontraron en la plaza del convento de Jesús, en la plaza de la entonces posteriormente llamada Constitución, que es este pedestal de la Concordia Augusti. Las excavaciones del recinto comenzaron en los años 80 con José María Álvarez Martínez, Agustín Velázquez y José Luis de la Barrera, que fueron los que estuvieron allí a pie de obra, y ya cuando se hace la primera visión del complejo arquitectónico, vean el módulo de los materiales monolíticos, de las columnas monolíticas en mármol, y se recuperó buena parte de una arquitectura decorativa muy potente, se pudo vislumbrar la singularidad de la planta de este templo. Posteriormente, las excavaciones de Pedro Mateos y los trabajos que se llevaron a cabo desde el Consorcio de la Ciudad Monumental y también desde el Instituto de Arqueología han venido a hacer una interpretación, una visualización del complejo del foro provincial con el templo como elemento articulador de ese gran espacio y el acceso a través de la puerta de ingreso tripartita monumental, el así llamado Arco de Trajano. Nosotros recientemente hemos considerado, José María Álvarez y yo, que el Arco de Trajano inicialmente fue un arco de cuño augusteo que luego se integra en el proceso de monumentalización de la nueva área del foro provincial. Esto explicaría, como ya puso de relieve Michael Fana en el volumen precisamente de Stadtbild und Ideologie, que conserve buena parte de las pilastras interiores marcadas y labradas para la recepción, presumiblemente, como él dice, de una arquitectura en granito estucada y posteriormente la marborización. Los ejemplos de arcos monumentales conmemorativos son muchos y un paso más allá, el profesor Trilmich y Nicole Rering hicieron una aportación en el volumen de, creo que es Ciudad y Foro, en Lusitania Romana, sobre el complejo del foro provincial,
la posible presencia de las estatuas de Agripina y Nerón. El pedestal de Agripina sería este, que es amortizado y retallado para la realización del escudo, de un escudo heráldico posterior, y luego el pedestal de la Concordia, que de alguna forma explicaría pues esta suerte de antae laterales del acceso de la escalinata frontal, y ellos lo resuelven de esta manera. Piezas que se encontraron en la zona, como esta gran estatua de tamaño colosal femenina, una matrona, que sigue el tipo de Coré, es decir, un prototipo helenístico que se va a adoptar desde época augustea y se va a extender a lo largo de toda la época Julio-Claudia. Está hecha en material local, es decir, es un taller emeritense en mármol de Extremont. Es una pieza de una calidad altísima y que nosotros identificamos con Livia, puesto que el templo se erige en época de Tiberio y estará dedicado a Divo Augusto, y la figura de Livia indudablemente tendría mucha razón de ser en ese conjunto, poniéndolo también en relación con estas tres pequeñas estatuillas que se tenían por esbotos en bronce, habían salido en un taller de fundición de la zona del Calvario, pero representa a tres figuras imperiales. Las hemos interpretado como Livia, tipo Salus, como el Genius Augusti y como el propio Tiberio. Son tres figuritas que se clasifican como simulacra, es decir, reproducciones a pequeña escala, que son las que se sacaban en procesión, cuando las procesiones del culto imperial, lógicamente, los oficiantes llevaban estas estatuas que habitualmente iban sobredoradas. Obviamente una estatua de 3 metros de altura de mármol no la puedes mover, que serían las estatuas originales de culto del templo. Estos simulacra, como vemos aquí en el famoso relieve de los Vico Magistri de los museos vaticanos, que van portando, en este caso son lares y también un genius, como vemos aquí en el primero, estos simulacra formarían parte de las figuras de culto del recinto del templo y se conservarían en el interior del templo. Estaban muy mal conservadas porque se encontraron en el fondo de un pozo, me imagino que estarían con agua durante mucho tiempo, y la verdad es que se hizo un trabajo de restauración importante. Es muy interesante porque la figura femenina en la parte posterior tiene la invocación pro, y probablemente aluda a una fórmula pro salute, aludiendo a la curación de Livia cuando sortea la enfermedad y finalmente se le dedican muchas estatuas pro salute en beneficio de la salud de la emperatriz a Livia, y la estatua tiene este detalle que puede estar relacionado precisamente con ese carácter de la figura de Livia. Esta estatua que hemos comentado, y ya para ir cerrando, el modelo lo ha expresado espléndidamente la profesora Lucrezia Húngaro. El modelo metropolitano vuelve a estar presente en la colonia Augusta Emérita, en el conjunto del teatro, con esa decoración trajanea, con esa ornamentación riquísima que sin duda hace un taller metropolitano, que es el que conoce y el que, porque los cartones son exactamente iguales a los de la Congeries Arborum, y que además va a tener éxito en la propia colonia porque algunos decenios más tarde, en época antoniniana, en el Templo de Marte o el Armilustrium de Marte, se vuelven a reiterar los mismos motivos, un poco como en las pilastras del Aventino, en fin, siguiendo los modelos de la ciudad de Roma del propio Foro de Trajano, en el famoso Ornito de Santa Eulalia, dedicado por Betila al dios Marte, ¿no? Como reza la inscripción. Finalmente, para terminar, el mitreo emeritense, otro de esos grandes hallazgos que sin duda estuvo en conexión con la eclosión que en Roma se produce en el siglo II con el culto a Mitra, cómo ese estamento de tradición militar va a tener en todo el imperio una fuerza y un arraigo enorme, y cómo a comienzos del siglo XX se empiezan a descubrir o a recuperar toda esta serie de conjuntos estatuarios, van paulatinamente analizándose
Es cierto que las piezas se llevan, a comienzos del siglo XX, se llevan al museo, las piezas se colocan allí como se puede buenamente en el museo y de alguna manera se dividen y se descontextualizan. Hasta el propio profesor García Bellido las analiza sin ponerlas en relación, sin entender que había una vinculación entre sí, hasta que nuestra compañera Ana Rodríguez Azcárraga, que está aquí presente, descubre en los almacenes del museo este fragmento de manto volante y lo pone en relación con el famoso taurobolio de Mitra, ¿no? el retablo mitraico. Y esto implicaría que a mediados del siglo II, en la colonia Augusta Emérita, este estamento militar, aquí estamos hablando de este tal Marco Valerio II, frumentario de la ley de Séptima Gémina, dedica este altar en honor de Mitra en un espacio probablemente vinculado al culto de la divinidad oriental. Son talleres presumiblemente externos, son talleres, yo creo que pueden estar relacionados con talleres de afrodisias en Mérida, trabajando en material local. Este Demetrios Epoiei nos habla de un origen oriental con su firma en griego y aquí vemos los ejemplos del Leptis Magna, del foro, en este caso severiano, del Leptis Magna, ligeramente posterior, pero vemos cómo y son talleres de afrodisias los que trabajan en Leptis Magna, vemos cómo están íntimamente relacionados con los patrones emeritenses. Las piezas se dispusieron en la sala dedicada a las religiones orientales. Hicimos una transformación del espacio expositivo gracias al concurso de Ana Rodríguez Azcárraga y a Claudina Romero Mallorca, que es una doctora de la Universidad Complutense que hizo su tesis sobre iconografía mitraica y que fue quien planteó esta hipótesis de trabajo que nosotros hicimos con ella y trabajamos con ella y pusimos en marcha esto. Para concluir, todo este proceso no se entendería sin los personajes que hicieron la historia de la colonia, personajes que ocuparon distintos puestos en la administración provincial y que fueron paradigmáticos a la hora de entender el porqué de estos cambios políticos, sociales. El legado, Publio Caricio, el primero que pone en marcha esa colonia en Agraz que se está edificando y que se está realizando, Marco Vipsanio Agripa, el yerno de Augusto, presumiblemente patrono de la colonia, como lo fue de Casa Augusta, Lucius Cornelius Bocchus o Lucius Fulcinius Trio, personajes también de ámbito provincial que han estudiado diferentes epigrafistas, el profesor Saquete, Ángel Ventura, Arvin Estilo, o la figura de Otón, que va a tener un peso específico muy importante en la historia de la colonia. Mujeres, en este caso Betila, y finalmente, para terminar, una pieza excepcional por la importancia que es esta figura de Annianus Peregrinus. Es el arconte de 3 sinagogas de Augusta Emérita en el siglo II. Pensaba yo que eran 3. 2 sinagogas en el siglo... Sí, porque aparecen 2 menorás ahí abajo aludiendo a las 2 sinagogas. Muy interesante, un documento que ha sido analizado por los especialistas en la presencia judía en la península ibérica y que es un documento importantísimo, ¿no? para conocer cómo había ido evolucionando esa visión de la colonia Augusta Emérita. En suma, creo que el ejemplo emeritense se pone en conexión con Roma. Esos personajes que jugaron un papel importante en la política romana también tuvieron su papel en la provincia y esta conexión entre la capital del imperio, los territorios provinciales, explica en buena medida también el porqué de muchos de estos proyectos y de muchos de estos empeños. Habida cuenta de que los procesos de monumentalización, y en el caso de la iconografía es evidente que los ciclos son muy estándares, porque la forma del lenguaje iconográfico es muy estándar, suele ser bastante repetitivo, no es... introduce pequeños matices, pero se puede identificar muy bien el mensaje que hay detrás de todas estas grandes aportaciones. Siento haberme retrasado un poco, pero nada más, muchas gracias y ya le pido a la doctoresa Húngaro que se suba aquí conmigo para cerrar el seminario.